estudiando en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes de la promoción 2020. Te saluda una vez más dando inicio al segundo trimestre. Tu profesor Juan Eduardo Bravo Muñoz, haciéndote recordar siempre, lávate las manos constantemente, desinfecta el área donde vamos a trabajar, lápiz y papel y mucha atención. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta semana, ¿ya? De la sesión número 1 del segundo trimestre, pues deseando que sigan cumpliendo con sus trabajos y por favor, bastante atención. Nuestra competencia que vamos a desarrollar es construir interpretaciones históricas, vamos a interpretar críticamente fuentes, vamos a comprender los tiempos históricos, como estamos viendo las líneas de tiempo, y vamos a elaborar explicaciones acerca de las situaciones que se viven en esa época. Nuestro propósito de esta sesión es comprender las principales características de los gobiernos durante esta etapa que se conoce como la Primavera Democrática. ¿Por qué se llama así? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes gobernaron? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Muy bien, entonces queridos estudiantes, entramos a la etapa de la Primavera Democrática. Se llama Primavera Democrática porque va a ser un proceso de gobiernos, dos gobiernos exactamente, durante la etapa del tercer militarismo. Recuerda que estamos viviendo el tercer militarismo. Profesor, si estamos en el tercer militarismo, entonces los que nos gobiernan son los militares. Claro que sí, ya hemos visto los dos primeros, Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. Entonces, esta etapa de dos gobiernos se conoce como etapa de Primavera Democrática porque van a ser civiles los que nos gobiernan. Pero una vez que termina este periodo de los dos civiles, va a venir nuevamente el gobierno de los militares. Por eso a estos años donde nos gobernaron Manuel Prado, y ya vamos a ver al siguiente presidente, se va a conocer la Primavera Democrática, una etapa en la que no nos gobernaron militares, pero seguimos dentro del tercer militarismo. Muy bien, entonces vamos a ver, y profesor, ¿y de qué año a qué año es la etapa de la Primavera Democrática? Mira, acá está, de 1939 a 1948. El presidente de esta etapa va a ser Manuel Prado Ugarteche. Él nos va a gobernar desde el año de 1939 a 1945. Sí, profesor, justo la misma etapa y años que dura la Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Ugarteche pertenecía a una familia de la oligarquía, es decir, pertenecía a la clase de élite. Era una familia bastante adinerada. Su padre fue 2 veces presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. Profesor, Mariano Ignacio Prado me suena, sí. Es aquel presidente que durante la guerra con Chile se fue a comprar armamento y nunca más regresó. Abandonó el Perú en plena guerra. Él va a ser apoyado, ¿ya? Él va a ser apoyado por el expresidente, por Óscar R. Benavides, y también va a ser apoyado por el Partido Comunista Peruano, ¿ya? Por el Partido Comunista Peruano que fue creado, pues, por José Carlos Mariátegui, ¿ya? Gracias al apoyo de esos dos grupos, ¿ya? Él va a llegar al poder. Tanto así que va a legalizar el Partido Comunista del Perú, pero no va a legalizar ¿a quién? Al APRA. El APRA nuevamente no va a ser legalizado. ¿Ya? Entonces ya conocemos qué es lo principal que va a ocurrir durante su gobierno en el aspecto internacional. Vamos a tener el conflicto con el Ecuador. El conflicto con el Ecuador. ¿Qué nos reclamaba el Ecuador? Dos cosas. Quería el Ecuador, aquí se encuentra Ecuador, quería una salida hacia el río Amazonas. Y segundo, nos reclamaban los territorios de Tumbes, Jaén y de Maynas, que según ellos les pertenecían. ¿Ya? El Perú ante estos ataques, a esta invasión a nuestro territorio, va a crear un agrupamiento del norte, el agrupamiento norte, donde va a crear ese fuerte en Piura, ¿ya? Bajo el mando de quién, acuérdate, de Eloy Ureta. Eloy Ureta entonces va a ser el encargado de dirigir esta base creada en Piura, el agrupamiento norte que juntaba a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. La principal batalla es la batalla de Zarumilla, que se llevó a cabo el 23 de julio de 1941, donde va a destacar, ¿qué cosa? El héroe de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones. Profesor, él es el que aparece en el billete
de 10 soles. Ya, José Abelardo Quiñones. El Perú va a llegar hacia el territorio cercano a Guayaquil, va a invadir hasta la provincia ecuatoriana del Oro, ¿ya? Del Oro. Ya íbamos a llegar a más, pero intervinieron 3 países que fueron Estados Unidos, Argentina y Brasil, que son los mediadores y que dijeron de que ya no debería de existir guerra entre Perú y Ecuador. El Perú accedió a eso, pero en este momento en que estaban en conversaciones, Ecuador vuelve a atacar, hace una emboscada donde asesinan al civil de la policía, Alipio Ponce, que es el héroe de la Policía Nacional. Luego se va a llevar a cabo la firma del protocolo de paz, amistad y límites. Acuérdate, que puso fin al enfrentamiento entre Perú y Ecuador, el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, firmado en 1942, apoyado por nuestros países garantes, los mediadores, que eran Estados Unidos, Argentina y Brasil, y que luego se les va a sumar Chile. Entonces se va a delimitar nuevamente por la cordillera del Cóndor. La cordillera, su nombre mismo te dice, es una cordillera, entonces va a ser difícil poder demarcar ese territorio y eso va a causar después otro conflicto con Ecuador, que ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, vamos a continuar entonces. Durante la etapa del gobierno de Manuel Prado también se va a llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, 1939 a 1945. El Perú va a apoyar al grupo de los Estados Unidos. Acuérdate, al grupo de los aliados, que se enfrentaban a los países que pertenecen al eje. Estos países eran Alemania, la Alemania de Hitler, nazi, Italia de Mussolini y Japón. Eran las 3 potencias que se enfrentaban a Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba muy tranquilo porque era apoyado por la superpotencia Perú. Tanto así que el Perú le permite a los norteamericanos, a los estadounidenses, que puedan colocar un puerto petrolero de Talara, puedan colocar, en el puerto petrolero de Talara, puedan colocar ellos una base militar. Sí, en el Perú hubo una base militar norteamericana. También nos solicitaron que debemos deportar a todos los japoneses que se encontraban en nuestro territorio. Profesor, ¿y por qué a los japoneses? Recuerda, el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, Estados Unidos. Por lo tanto, como nosotros éramos aliados de los Estados Unidos, ellos pedían que cualquier ciudadano que se encontrara en el Perú de nacionalidad japonesa tenía que ser deportado, es decir, enviado a Estados Unidos para que sean tomados como prisioneros de guerra. Y nosotros aceptamos hacer eso, ¿ya? Deportar a los japoneses hacia Estados Unidos. Esta etapa de la Segunda Guerra Mundial al Perú le benefició. ¿Por qué? Porque el Perú va a incrementar las exportaciones. Acuérdate, las exportaciones. Vamos a exportar minerales que los utilizaban para crear armas, ¿ya? Herramientas. Algodón para que lo utilicen para hacer uniformes. Azúcar para la alimentación y el caucho para que ellos hicieran vehículos. Las llantas de los vehículos de guerra. Ya todo eso. También se va a crear los departamentos, actualmente regiones, de Tumbes y Pasco. Se va a crear la Ley Orgánica de Educación. Se va a realizar un censo, el censo de 1940, que va a dar en esa época una población de 7 millones de peruanos. Se va a incendiar por segunda vez o nuevamente la Biblioteca Nacional. Ya no va a ser Ricardo Palma quien la va a refaccionar, sino en este caso lo va a realizar Jorge Basadre. Acuérdate que es aquel que aparece en el billete de 100 soles. También en el año 1940 se va a llevar a cabo el terremoto. Aquí en el Perú se va a realizar un terremoto en el año 1940. Se va a crear también durante su gobierno de Manuel Prado la CTP, Confederación de Trabajadores del Perú, que va a organizar sindicatos para que puedan luchar por sus derechos laborales. Muy bien, eso es durante la etapa del gobierno de Manuel Prado. Acuérdate, la guerra con el Ecuador, ¿ya? Héroes peruanos, ganamos la guerra, claro que sí. Intermediarios, estamos en el primer gobierno de la primavera democrática. ¿Ya? De la primavera, eso no te olvides, de la primavera democrática. Entonces, ante todas estas situaciones que estaba viviendo el gobierno de Manuel Prado,
¿ya? Va a existir algo muy importante, que lo vamos a poder observar en breves momentos. Muy bien, Manuel Prado entonces en el año de 1945 convoca elecciones donde se va a enfrentar Eloy Ureta, ¿te acuerdas? Del jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales durante la guerra con Ecuador, versus José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero va a estar apoyado por el FREDENA, ¿ya? Que significa Frente Democrático Nacional. El FREDENA y el APRA. El APRA va a apoyar también a José Luis Bustamante Rivero. Es así que José Luis Bustamante Rivero gana las elecciones. Una vez que gana las elecciones, el APRA, que había ocupado la gran mayoría en el Congreso, se convierte en el principal opositor del José Luis Bustamante Rivero, el actual presidente. Entonces el APRA va a comenzar a realizar un enfrentamiento, así como se vive actualmente entre Vizcarra y el Congreso, el Poder Ejecutivo en ese momento por el presidente José Luis Bustamante Rivero versus el Poder Legislativo, que su mayoría era aprista. Entonces se va a desintegrar el FREDENA, que antes había estado unido al APRA, el APRA sale de este grupo y comienza a oponerse al gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Esto se va a acrecentar cuando el APRA ataca o asesina al director del diario La Prensa, Francisco Graña Garlán. Francisco Graña Garlán era el director del diario La Prensa y es asesinado. Y no solamente basta con eso, sino que también el APRA en 1948 organiza una rebelión en el Callao con el apoyo de la Marina. Pero José Luis Bustamante Rivero logra reprimir esta rebelión y nuevamente el APRA es considerado un partido político perseguido, ilegal. El APRA vuelve entonces así como era en la época de Luis Sánchez Serra. ¿Ya? Entonces, mira todo lo que está sucediendo. Lo principal durante el gobierno de José Luis Bustamante Rivero es que va a defender nuestras 200 millas, ¿ya? 200 millas o 371 kilómetros de mar peruano de amplitud. Es lo que tenemos. Hasta Estados Unidos se puso a eso. Estados Unidos solamente quería brindarnos 12 millas. Profesor, ¿y por qué es importante las 200 millas? Claro, porque ustedes saben que nuestro mar es uno de los más ricos del mundo. Y mientras más cantidad pertenezca a nuestro país, mayor cantidad de riquezas ideológicas vamos a poder tener. Se va a crear la empresa petrolera fiscal, se va a dar el contrato de Sechura, ¿ya? Que se va a pagar, se va a solicitar que pague mayor cantidad de impuestos la empresa, la IPC, ¿ya? La Petroleum Company, ¿ya? Entonces vamos a ver que también se va a dar la ley del llanaconaje. Esta ley del llanaconaje es donde se obliga a que los hacendados ya le paguen a sus trabajadores, a los llanaconas, y también ya los llanaconas no tienen la obligación de venderles sus productos a los propios hacendados, sino ya pueden vender sus productos a otros lugares. Los hacendados ya tampoco le van a poder quitar las tierras que les brindaban. Es decir, fue una ley que va a apoyar al campesino, al llanacona, que era el que trabajaba las tierras, ¿ya? También se va a crear el hospital actualmente conocido como el Hospital Bravo Chico, que era el Hospital Hipólito Unanue, durante el gobierno de Bustamante Rivero. En Arequipa, chicos, se comienza a existir una revuelta, se comienza a crear un golpe de Estado dirigido por la Revolución Restauradora de Arequipa, que estaba a mando de Manuel A. Odría, Manuel Apolinario Odría, que era un militar, ¿ya? Que va a ser que luego, apoyado por la oligarquía, la gente de dinero, debido a que José Luis Bustamante Rivero no podía contra los apristas con todos los desmanes que hacían, entonces confiaban mejor en un gobierno militar, y es así que Manuel Odría va a darle un golpe de estado a José Luis Bustamante Rivero desde Arequipa, y es así que termina el gobierno de José Luis Bustamante Rivero después de un golpe de estado. Muy bien, chicos, ya les envío su práctica. Ahí está un pequeño resumen de la primavera democrática
y confío en que van a enviar sus trabajos. Cuídense. Hasta la próxima.